A principios del siglo XX, los distintos estados latinoamericanos iniciaron la búsqueda de diversos sistemas económicos que les permitieran superar las graves problemáticas sociales que estaban enfrentando. Dado esto, la búsqueda de la industrialización fue un objetivo en el cual las diferentes naciones se basaban. Una economía en expansión como la de aquel país requería de materias primas para su industria, y mercados para sus productos e inversión de capitales. Fue así como, bajo el imperativo de la dinámica del capitalismo, los norteamericanos comenzaron a penetrar con sus capitales y empresas alrededor de todo el mundo. La Primera Guerra Mundial fue entonces un conflicto armado a escala mundial desarrollado entre los años 1914 y 1918, este tuvo su origen en Europa, se transformó en el primer conflicto en cubrir más de la mitad del planeta. Fue entonces el primer conflicto más sangriento de la historia. Por otra parte, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos comienza a establecer diversas áreas de influencia en América Latina. Asimismo, la caída de la bolsa norteamericana, producida a partir del llamado Jueves Negro ocurrido el 24 de octubre de 1929, pese a esto se produce un efecto en cadena que da a la crisis un carácter internacional. La crisis trajo como consecuencias diferentes sistemas económicos. Se habla de consecuencias tanto económicas como políticas y sociales. En el orden político, se generó un aislamiento e intervencionismo estatal. Finalmente, el desempleo generó un aumento de los movimientos obreros y el nacimiento de partidos políticos con base proletaria. En América se presentan algunos casos importantes de revoluciones populares que pretenden alcanzar para sus economías un desarrollo sostenido. La Revolución Mexicana, se había vivido un gran desarrollo económico en manos de capitales extranjeros bajo el mando de Francisco Madero. El pueblo se levanta contra el gobierno de Porfirio Díaz. Se destacan también figuras como Pancho Villa con el estandarte de la reforma agraria y Emiliano Zapata al mando del improvisado ejército campesino. En la década del 20 la política económica del Estado es nacionalista, favoreciendo el desarrollo de la industria y de la agricultura nacional. Se dictan leyes que favorezcan las relaciones entre obreros y patrones, pero no sirven para detener las movilizaciones obreras. La Revolución Cubana fue un conflicto de Cuba independizada de España recién a fines del siglo XIX. Permaneció ocupada militarmente por Estados Unidos hasta 1902, extendiendo su influencia hasta 1959. En 1959 un grupo de revolucionarios dirigidos por Fidel Castro derroca al gobierno de Fulgencio Batista, convencido de que la restauración democrática solo sería posible por la dicha vía. La Guerra Fría específicamente nos da a entender que esta guerra fue una rivalidad que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética y sus respectivos aliados tras la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto fue la clave de las relaciones internacionales mundiales durante casi medio siglo. Esta se libró en los frentes políticos económicos, solo de forma muy limitada en el frente militar. La Alianza para el Progreso fue un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos para América Latina efectuado entre 1961 y 1970. A comienzos de los años 70 en nuestro país, el presidente Salvador Allende intentó implantar en Chile un socialismo que fuera compatible con las libertades políticas. Se convertiría, de esta manera, en el primer experimento socialista en llegar al poder ocupando el sistema electoral. En la caída de los regímenes totalitarios la sociedad comienza a exigir una mayor participación en la política. En países de América del Sur este proceso ha tenido altos costos, pero, en general, se ha dado en un clima de paz. La mayoría de los especialistas concuerda en la opinión de que el crecimiento económico de América Latina se puede consolidar bajo sistemas democráticos de convivencia social. Bajo estas condiciones se podrán establecer sistemas de producción económica que aseguren a los millones de habitantes de este continente niveles de vida que permitan superar la pobreza y los altos índices de analfabetismo. Este periodo le da entrada a nuevas reformas sociales que hasta este punto se han llevado de esa manera y se han tratado de mejorar día a día.